Buen día, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chicos? Buen día. Profa, que si le puede dar acceso a Lorena. Sí, corazón, hay varios que están en proceso de entrada, pero es por su internet que se tarda un poquito en entrar. Ya están, ya les di acceso. Ok, chicos, vamos a procurar apurarnos para que puedan realizar, para que veamos en este ratito el tema, que no está complicado, va muy de la mano con los temas que hemos estado viendo de las pruebas paramétricas y, por supuesto, de las pruebas estadísticas, de estadística inferencial de la hipótesis. Ahorita les voy a hacer un pequeño raudo y veloz recuento de de estos conceptos para que les pueda compartir un video justamente con el tema que nos ocupa hoy, que es el de la prueba de hipótesis para varianzas. Recordemos que las varianzas son parte de nuestra, eh, pues sí, de nuestros conceptos estadísticos y nos van a, es este punto o este elemento de de nuestros datos para nuestro problema que pueden o no estar. Ojo, en este detalle sí puede o no estar. Cuando no nos dan el dato de la varianza es cuando tenemos que hacer algunas modificaciones. Pero bueno, antes de complicarnos, digámoslo así, o revolvernos un poquillo con esos datos, no hay que hacer este recuento que les decía. Recordemos que la hipótesis en nuestra investigación la necesitamos sí o sí. De acuerdísimo, cuando estamos generando una investigación, sí o sí necesitamos una hipótesis para el tipo de ejercicios que estamos haciendo o para, mejor dicho, nuestra investigación cuantitativa. Es necesario o es favorable que tengamos dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nuestra hipótesis nula sea como la parte neutral de la investigación. ¿Ok? Es esta declaración o afirmación que se hace sobre nuestro parámetro, nuestro tema de investigación. Y entonces, como ya es una declaración, ya es una afirmación, entonces por eso es neutral. Recordemos que en una investigación no podemos afirmar o negar nada con toda la certeza. ¿Por qué? Porque entonces ya estaríamos diciendo algo que ya es o que no es, entonces ya como para qué lo investigamos. ¿Ok? Entonces por eso se hace esta parte de la hipótesis nula, pero nuestra hipótesis alternativa, que es la que habitualmente tenemos dentro de nuestras investigaciones, es aquella que va a tener estos elementos que nos van a permitir tener la duda
¿no? Que nos van a permitir arrojar una duda razonable. Ojo, siempre las dudas que tengamos dentro de nuestras investigaciones se procura o se solicita de algún modo que sean dudas razonables. ¿Por qué dudas razonables? Porque son dudas comprobables, ¿ok? Son dudas que dices, ah, ok, tiene lógica, entonces puedo investigarlo o puedo encontrarlo en tal lugar o yo lo he visto en tal lugar, ¿ok? Entonces por eso se recomienda que sean estas dudas razonables. De esta manera vamos a poder nosotros tener variables, ¿ok? Es decir, cada uno de estos elementos que componen nuestra hipótesis alternativa se convierten dentro de nuestra investigación en variables. Y estas variables son cada uno de estos conceptos o de estas dudas que nosotros necesitamos desarrollar dentro de nuestra investigación para poder entonces lograr una comprobación de los mismos, lograr afirmarlos, lograr negarlos, etcétera, para que sea pues sí, sea lleguemos a una conclusión, a un resultado, a una propuesta y logremos aplicar todos nuestros elementos que metodológicamente hablando, dependiendo del tipo de investigación, podamos nosotros utilizar. Ok, en este caso estamos viendo el perfil cuantitativo, ok, por ello estamos aquí hablando de estas hipótesis nulas o alternativas o de esta estadística inferencial. Así bien, dentro de ya teniendo este recuento, también tenemos nuestros niveles de significancia. Recordemos que dentro de nuestras hipótesis, el hecho de que sean verdaderas o falsas nos va a dar un peso en cuanto a la significancia. Es decir, cuando ya suplimos en los problemas que nos dan para poder aplicar cualquiera de las pruebas de paramétricas, habitualmente nos dan todos los datos. Entonces, en estos datos nosotros podemos ver, dependiendo de nuestra hipótesis, si nos va a resultar algo viable o algo no viable, es decir, algo positivo o algo negativo. Y justamente este nivel de significancia nos lleva hacia esta parte positiva, ¿ok? Para que nuestra prueba estadística se disminuya el grado el tipo de error o el grado de error que pueda existir dentro de nuestros resultados. Recordemos que va a haber errores que nos van a llevar a rechazar la hipótesis va a haber errores que nos van a llevar a aprobar la hipótesis, ¿ok? Y ahí nos quedamos así, ¿cómo un error nos lleva a aprobar o a rechazar? Si de entrada nos están diciendo que nuestra hipótesis es negativa, pero nosotros aplicamos con todos los datos alguna de las pruebas paramétricas y resulta que es positiva, entonces ahí hubo un error de dato en un inicio. Entonces ahí es donde se generan estos procedimientos que hemos estado conociendo y estado aplicando con las actividades hacia hacia la prueba de las hipótesis en sus diferentes pasos. Recordemos que lo que veíamos en las sesiones anteriores es justamente esta parte, ¿no? De los pasos que se dan para las pruebas de las hipótesis acorde a las medidas o a las proporciones. Si esas las medidas son como datos exactos que ya nos dan y si son proporciones es cuando ya se empiezan a sumar más datos o a mezclar medidas. Es decir, en nuestro ámbito educativo, si empezamos si tenemos una medida específica, es un grupo específico de personas o un problema de investigación específico. Hay problemas que son muy delimitados, muy determinados y con esos no hay mayor dificultad porque van muy dirigidos. ¿Ok? Al decir mayor dificultad me refiero a que están muy delimitados, ¿ok? No que no exista una investigación como tal, sí existe por supuesto la investigación. Y en el caso de las proporciones, pues vamos a encontrar
diferencias o equidades entre diferentes grupos que estén inmersos dentro de nuestro fenómeno social y hacíamos comparaciones entre grupos de alumnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, así van estructurándose nuestros problemas de estudio que podemos encontrar dentro de nuestra especialidad y para poder aplicar nuestras pruebas de hipótesis dentro de los 5 pasos, que más o menos es el rango de pasos que nos marcan para ubicar el proceso de nuestras pruebas de la hipótesis. Ahora recordemos, dentro de estos pasos, primero tenemos que ubicar nuestras hipótesis, tanto la nula como la alternativa. El segundo paso, hay que identificar la significancia, es decir, si nuestra hipótesis nula es positiva o negativa, si nuestra hipótesis alternativa es positiva o negativa. Después, tercer paso, hay que identificar qué tipo de prueba estadística inferencial o inferencial paramétrica, es todo el titulote, vamos a aplicar, dependiendo de cuál es la información que nosotros necesitamos. ¿Ok? Entonces hay que identificar qué tipo de prueba vamos a necesitar aplicar. ¿Para qué? Para que en el paso 4 ya podamos ubicar la fórmula de la prueba que nosotros vamos a aplicar y entonces en ese sentido podamos nosotros identificar con el problema que tenemos, con los datos que tenemos en nuestras hipótesis, que los podamos suplir correctamente dentro de la fórmula y que realmente tengamos toda esta información. ¿Para qué? Para que podamos realmente aplicar la regla de la fórmula y podamos llegar justamente a tomar las muestras o, bueno, los datos necesarios de cada una de las hipótesis y lograr rechazar la hipótesis nula, porque pues es relativamente lo recomendable que se rechace la hipótesis nula para poder afirmar nuestra hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra hipótesis alternativa están nuestras variables y lo importante dentro de varios elementos o varios puntos de nuestra investigación es que logremos confirmar justamente nuestras variables. ¿Por qué? Porque son estos elementos que nos van a llevar a la conclusión o a la comprobación de nuestra hipótesis al final de nuestra investigación. ¿De acuerdísimo? Y entonces ahí es donde entra justamente esta parte de una prueba. Le sumamos a las que ya conocemos, que son, bueno, las que hemos visto son la prueba Z, la prueba T, la prueba de medidas y la prueba de proporciones, que es las que más o menos ahorita les estaba recordando. Y la que nos corresponde el día de hoy es justamente una prueba de hipótesis de varianzas o F, también se le conoce como análisis F. Las varianzas, como les decía hace un momento, es esta medida de dispersión, igual que nuestra media, mediana y moda, que nos llevan a que represente la viabilidad de una serie de elementos que componen la media, ¿ok? Entonces, estos elementos nos van a permitir que podamos nosotros calcular a raíz de las diferentes variables y de los diferentes pues sí, elementos numéricos que observamos dentro de nuestro problema, podemos a poder calcular la varianza con el objetivo de tener justamente esta unidad de medida para que corresponda, pues sí, para que corresponda a darnos un dato matemático exacto, ¿ok? Y en teoría, ya saben que todo se adecua a a los datos que nos dan, pero en teoría se supone que no debe de ser negativa, debe de ser igual o, igual o menor que cero, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir el video para que veamos un ejemplo.
A continuación vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos que una empresa del giro alimenticio desea determinar si el lote de una materia prima tiene o no una varianza población mayor a 18 en su grado de endulzamiento. Nos dice que se realiza un muestreo de 20 elementos y se obtiene una varianza muestral de 22.63 y debemos realizar la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 1% que va a ser igual a 0.01. Es importante mencionar que para la verificación de esta prueba de hipótesis se debe tener en cuenta dos pruebas, en las cuales encontramos la prueba de Chi cuadrado y la prueba de Fisher. Para el caso de esta última prueba vamos a tener que se efectúa cuando tengamos dos o más varianzas y la prueba de Chi cuadrado se identifica para una sola varianza. Entonces, en este caso, como solo tenemos una varianza, entonces aplicamos la prueba de Chi cuadrado. Para esto vamos a tener que la varianza poblacional va a ser igual a 18. Ahora tenemos que el total de datos van a ser igual a 20, que fue la muestra que sacamos del ejercicio. La varianza muestral va a ser igual a 22,63. Y por último vamos a tener el nivel de significancia que era del 1% o 0.01. Una vez identificados estos datos ya podemos realizar los 5 pasos para prueba de hipótesis. En este caso pueden darse 5 o 6 pasos para realizar esta prueba. Para nuestro primer paso debemos identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces vamos a decir que nuestra hipótesis nula va a ser igual a la varianza poblacional menor o igual a 18. Y de acá vamos a tener que nuestra hipótesis alternativa va a ser igual a la varianza poblacional mayor a 18. Después de realizado esto, vamos a ir con nuestro segundo paso. Para nuestro segundo paso debemos identificar nuestro nivel de significancia. Entonces vamos a tener que ese nivel de significancia nos lo da el ejercicio y es de 0.01 o del 1%. Después de determinado nuestra hipótesis nula y teniendo claro nuestro nivel de significancia, podemos identificar el estadístico de prueba o el nivel de la región crítica. Para esto vamos a tener que utilizar la fórmula del estadístico de prueba de la Chi cuadrado. Entonces vamos a tener que la Chi cuadrado en nuestro estadístico de prueba va a ser igual a n-1 por la varianza muestral sobre nuestra varianza poblacional. Ahora, si reemplazamos nuestros valores, entonces vamos a tener que nuestro estadístico de prueba va a ser igual a 20 por 22,63 y todo esto dividido 18. Es claro que el valor de la varianza poblacional y la varianza muestral están elevados al cuadrado, pero esto sucede porque su notación es así, más no porque los términos estén elevados al cuadrado. Y acá vamos a tener que nuestro estadístico de prueba va a ser igual a 25.14. Es decir, va a ser nuestro punto crítico en la prueba de hipótesis. Después de identificado nuestro estadístico de prueba, debemos identificar nuestro estadístico teórico, es decir, nuestro Chi cuadrado teórico. Este se obtiene a partir de la siguiente tabla y teniendo en cuenta sus grados de libertad menos 1. Que debemos tener presente el nivel de significancia que era igual a 0.01. Ahora, para determinar los grados de libertad, vamos a tener que estos están dados por la fórmula n-1. Como tenemos que n es igual a 20 menos 1, los grados de libertad van a ser igual a 19. Podemos dar cuenta en nuestra gráfica, presentamos nuestro nivel de significancia del 0.01, que es el dato que se encuentra en nuestra primera fila. Ahora, si nos ubicamos en la primera columna, vamos a tener que encontrar el grado de libertad de 19. Entonces, acá vemos que este será el grado de libertad con 19. Y la intersección va a ser el dato crítico o nuestro estadístico teórico.
Por lo tanto, vamos a tener que el valor del estadístico teórico es de 36,1908. Entonces, este será nuestro estadístico teórico. Vamos a ir ahora con nuestro paso número 5. Para este paso vamos a ubicar nuestro estadístico teórico y observar dónde son la región de aceptación y cuál es la región de rechazo. Teniendo clara la gráfica de nuestra distribución chi cuadrado, entonces ubicamos el valor de 36,1908. Vamos a decir que estará en una región de aceptación si es menor a este valor. Entonces acá se acepta o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces esta será la región de aceptación. Y por otro lado, si tenemos que nuestro estadístico de prueba es mayor a 36,1908, vamos a tener que estar en la región de rechazo, es decir, debemos rechazar nuestra hipótesis nula. Teniendo claro esto, entonces vamos a ir con nuestro último paso, que sería nuestro paso número 6. En este paso simplemente damos la conclusión acerca de los resultados obtenidos. Entonces vamos a decir que nuestro chi cuadrado de prueba va a ser menor que el chi cuadrado que hallamos teórico. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestro chi cuadrado de prueba fue de 25,14, que es menor a nuestro estadístico teórico, que fue de 36,1908. Por ende, entonces podemos dar el análisis de que no debemos rechazar H sub 0 o nuestra hipótesis nula. Entonces, H sub 0 no se rechaza. O también podemos decir que se acepta la hipótesis nula. Es decir, que nuestra varianza poblacional va a ser menor o igual a 18. En el capítulo de hoy vimos un ejemplo en el cual pudimos aplicar prueba de hipótesis para una varianza, utilizando la distribución chi cuadrado. Ok, chicos. ¿Más o menos quedó claro? ¿Más o menos menos? Menos. Menos. Ok, chicos. La realidad es que este tipo de... Déjenme, les comparto la otra. Esta casi no lo usamos, la verdad. El de la varianza casi no lo usamos. Los anteriores que hemos estado viendo sí es más factible que los utilicemos. ¿Por qué? Porque hacemos promedios de nuestros alumnos. Pero bueno, hay que conocer esta información. ¿Sale, vale? Y bueno, como les decía hace un momento, este tipo de prueba para varianza también la conocemos como análisis de varianza o prueba F, que es justo lo que les voy a compartir ahorita. Ok. Este es uno de los métodos estadísticos tal cual como lo vemos en la pantalla, que nos va a llevar a pues se ocupa mucho más en las investigaciones, entre comillas, estadísticas, pero modernas, y como también lo vemos prácticamente en las últimas palabras de la información que les comparto, ya son datos estadísticos más complicados o ya son análisis estadísticos más complicados con más datos. Por eso les decía en un inicio, es cuando a veces no encontramos la información o no nos proporcionan toda la información dentro de nuestra investigación. Entonces, ¿qué sucede? Que aplicamos este tipo de fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, en el estricto sentido, para nosotros como tal, la ventaja es que sí tenemos la información que necesitamos, sí se nos proporciona como tal esta información que nosotros necesitamos y en nuestra, para poder solucionar o para poder llegar a nuestras,
a nuestros resultados o nuestras propuestas dentro de nuestras investigaciones. Al final del día, dentro del ámbito educativo, las propuestas que nosotros hacemos son acorde a, pues sí, definitivamente, a la población que nosotros tenemos, a la situación actual que se esté viviendo, pero esta situación actual ya tiene una referencia anterior y estas referencias anteriores nos ayudan de una mucho mejor manera a poder elegir las pruebas paramétricas que ya conocemos y que, bueno, parece que no nos resultaron tan confusas. Cuando encontramos en nuestras investigaciones este tipo de prueba o se necesita utilizar este tipo de prueba, es cuando se contrasta la hipótesis. Es decir, las medidas, se toman las medidas de dos poblaciones y se realiza un análisis de varianza o ANOVA, como lo tenemos aquí en la información. Esto nos ayuda a decidir si se puede o no generar una muestra independiente. Recordemos que nosotros ya tenemos dentro de la información para suplir nuestras fórmulas para nuestras pruebas, ya tenemos todos los datos, ya tenemos toda esta información, ya tenemos también determinada una población con quien se va a trabajar. Esta población es nuestra muestra. Y entonces, esta varianza, como que vamos a tomar lo lógico de los conceptos, ¿sale? Entonces, la varianza varía nuestro proceso normal. ¿Sale, vale? Y entonces nos lleva a determinar si podemos o no darnos una muestra independiente, si podemos tener datos adicionales a nuestra investigación con los datos que ya teníamos, para que el problema que tengamos, o los datos que nos falten, en nuestra investigación que ya tenemos se puedan resolver a través de datos adicionales, datos exploratorios, como, bueno, yo le llamo así, no necesariamente tiene que ser así, como pequeñas trampitas que le vamos sumando a la investigación para que tengamos o podamos obtener esta información que no está explícita en el problema. Y entonces podamos tener todos estos complementos numéricos. Por eso en el ejemplo, la chica nos mostraba una tabla ya como preestablecida o numérica. Es como, no sé si se acuerdan, cuando en su momento vieron geometría analítica en la prepa. Ya ven que ahí vemos la tangente, secante, cosecante y demás, pero ya hay una tablita con todos los valores numéricos de cada una de esas, que también son, pues son varianzas, pero son varianzas geométricas. En este caso son varianzas estadísticas y vamos a poder tener, si es el caso, una tablita donde nos ayude a poder analizar los valores y podamos nosotros suplir valores que nos hagan falta con los elementos que ya vienen plasmados en esa tabla. Pero nosotros no nos compliquemos. Veámoslo como que este tipo de prueba nos va a ayudar a tener los datos que nos hagan falta dentro de nuestra investigación, si estamos aplicando alguna prueba estadística inferencial, nos va a ayudar a obtener esta información como elementos de análisis exploratorio, como elementos de análisis adicionales a nuestra investigación. Es importante que tomemos en cuenta que puede llegar a existir este mínimo de varianza. ¿Por qué? Porque ya sabemos que también siempre existe un rango de error mínimo dentro de nuestras respectivas investigaciones. ¿De acuerdísimo? Y entonces es por eso es importante que tomemos a la varianza o que conozcamos esta prueba de varianza porque es parte de nuestras medidas de dispersión. ¿De acuerdísimo? Digo, al final del día,
bueno, la varianza como tal es esta medida que matemáticamente o aritméticamente nos va a llevar a la desviación. Y recordemos que la desviación ya no la dan. Habitualmente ya nos dan este valor de nuestra desviación. Entonces, pues en relativo no hay necesidad de aplicarla, pero cuando no lo tenemos, pues sí aplicamos nuestras medidas aritméticas en cuanto a la media, mediana, moda para poder suplir datos y obtener nuestra desviación a través de la fórmula de la varianza y poder utilizar nuestras pruebas que ya anteriormente conocemos y bueno, ahí ya se ubica de una manera más, pues sí, más práctica, más rápida cada uno de los elementos que necesitamos suplir para lograr saber cuántos alumnos se necesitan para tal cosa o cuánto es el rendimiento académico de los alumnos y a raíz de estas cantidades ya nosotros podemos ya redondear porque ya saben que hay algunos resultados que nos dan con decimales, ya podemos redondear o cerrar cantidades y entonces eso nos ayuda a que nosotros podamos lograr nuestras conclusiones y también que podamos lograr nuestras propuestas como parte de la conclusión de nuestras investigaciones. ¿De acuerdísimo? Así se entiende un poquito mejor cómo funciona bueno, este tipo de prueba, chicos. ¿O para qué sirve este tipo de prueba? A ver, chicos, digan. ¿Ya quedó un poquito más claro? ¿Sí o no, chicos? Ok, ya quedó un claro por lo menos. Los demás no sé si lo están digiriendo, si ya les quedó claro o qué pasó, pero bueno, ok. Por favor, realicen su actividad que tienen en Edmodo y ahí van a tener ejercicios. Es con el libro que ocuparon la sesión pasada, bueno, el ejercicio anterior, nada más son otras páginas del mismo libro, ¿ok? Para que lo busquen porque no lo tienen, si no me equivoco, ya no lo tienen adjunto en esta asignación, porque ya lo tenían adjunto en la otra asignación. Entonces, por favor, para que lo abran con la otra, bueno, ajá, lo encuentren en su otra asignación
Y entonces ahí puedan checar esta información. Ahí vienen también ejemplos y también vienen actividades. Entonces, ya con esa información puede que surjan dudas o que confirmemos lo que acabamos de platicar. ¿De acuerdo, chicos? Por favor. How deep is your love? How deep?
Profesora, Diga de la usted. actividad de modo, dice que con el archivo adjunto, pero nada más está adjunto el de esquema, este, bueno, el que explica cómo vamos a hacer el esquema. No veo el de Hugo Gómez. Ok, compañero, ¿y qué les dije sobre el libro de Hugo Gómez, No, Armando? no, no escuché. Ah, mira, me percato. ¿Cuándo usaste ya lo conoces el libro de Hugo Gómez o no lo conoces, Armando? No. No, no hiciste tu actividad anterior. Ah, es una actividad anterior. Ah, mira qué curioso. Qué Les cosas, ¿no? dije, ya no va a estar adjunto el libro, chicos. Es el mismo libro que usaron en la asignación anterior. Nada más son otras páginas. Ah, bueno, es que Mm. como lo puse en las instrucciones, ahí le hubiera puesto con el texto adjunto en la actividad anterior, ya ahí cambia la cosa, ¿no? O no hubieras puesto atención cuando expliqué. Ahí cambia la cosa también, ¿verdad, Armando? Sí, profesora, gracias. A ti.
Maestra, que si le puede dar acceso a Michael, por favor. Y señorita, gracias. De hecho, ya les iba a decir que ya pausa, porque ya nos toca rececillo, si no me equivoco. Sale, muchachos, nos Entonces, vemos 11:40 todos. perdone, que usted ya no va a entrar hasta el extraordinario. Cotorre, profa. Perdón, escuché algo así. Tal vez fue una falla del audio, seguramente, ¿verdad? De este lado también. Que exenteque. Así pasa, así pasa. No, si está bien equivocado, compañero, no le alcanza. Ni cómo le ayudo. Ok, chicos, nos vemos en un rato, ¿sale? Vale, pónganle pausa y seguimos trabajando en un ratillo. Chau, chau. Muy bien, chicos. Espero que se hayan despejado, estirado, almorzado, lo que hayan decidido realizar. Y ahora sí, continuamos, chicos, con su actividad, por favor.
Miss, ¿le puede dar acceso a Sandra, por favor?
Me tengo una dieta, la tengo full tiempo para mi shorty. Dejamos el miedo en la cabeza, cuido con lo que subo para la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene
Continuamos, chicos.
Chicos, 2 minutillos, ¿ya entregaron? Actualizo y me doy cuenta que ya están todos. A ver. Uy, compañeros, ¿solo 2? ¡Qué barbaridad! Otra actualización. Tres. O sea, cada que actualice va a aparecer uno más. Ok, chicos, por favor, entreguen, ¿sale? Que no se les vayan los tiempos. Y mañana continuamos. Recuerden, chicos, que lo que estamos viendo ahorita va de la mano con su proyecto. Ojo, aclaro, no es necesario en sus proyectos aplicar todas las pruebas. Tomemos en cuenta que las pruebas como que van de la manita una con otra. No es necesario aplicarlas todas. Recuerden que yo les dije que nada más era aplicar una de una paramétrica, una no paramétrica, una no paramétrica, un análisis paramétrico y un análisis no paramétrico. ¿Ok? Obviamente los estamos viendo, ahorita estamos conociendo las paramétricas. Ustedes nos van a compartir a partir de la próxima semana las no paramétricas. Entonces ya estamos conociendo cuáles son los elementos que van a componer nuestro proyecto para que lo vayan decidiendo por equipos. ¿Ok? Para que no quede todo a la mera hora el proyecto. No es complicado en realidad, es laborioso. Ya saben que las investigaciones en realidad no son complicadas, son laboriosas, ¿sabes? En ocasiones. Les agradezco su atención, chicos, y su asistencia. ¿Sale, vale? Nos vemos mañana, cuídense mucho. Bonito día. Bye, bye. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Gracias, chicos, bye.